Nuevamente voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias por estar acá. Vamos a abrir, ponerlo en pantalla grande. Perfecto. Bueno, hoy traigo varios temas interesantes, todos temas de actualidad sobre las cosas que están ocurriendo. Bueno, quizás lo más importante que se ha visto, por lo menos en los medios de comunicación, es la aparición de tres, ahora ya son tres variantes. La semana pasada hablamos de la variante de Inglaterra, la B117, pero ya se habla ahora de una variante en Sudáfrica y de hecho la nomenclatura es un poco complicada. Y una variante también más cercana a nosotros en Brasil, que le están llamando la P1 de Brasil, y voy a hablar un poquito sobre las implicaciones de estas variantes, pero básicamente, y un poco para repasar, ustedes saben que el coronavirus, pues lógicamente sufre mutaciones. Algunas de estas mutaciones no tienen ninguna significado o ventaja para el virus, pero otras le confieren cambios en la estructura de sus proteínas, especialmente de la proteína Spike, que es la proteína esta de la superficie del virus, que es importante para unirse al receptor, y también es la proteína que el sistema inmunológico principalmente ataca. Y al mismo tiempo las vacunas que estamos utilizando generan anticuerpos contra esa proteína, así que los cambios en esa proteína son relevantes desde todos los puntos de vista. Y bueno, se está viendo estas mutaciones o estos cambios en el virus y a su vez cambios en la proteína Spike que pudieran o no tener consecuencias sobre la inmunidad y sobre las vacunas. Y de hecho, este es uno de los artículos en prepublicación. Esto todavía no está publicado, pero es la descripción detallada para los que saben de biología molecular de los cambios que tiene la mutación esta de Sudáfrica. Y esta mutación es importante porque tiene el mismo cambio en el aminoácido 501 que la de Brasil y que también que la de Inglaterra, pero además tiene un cambio en el aminoácido 484 que se ha asociado a escape inmunológico, y 417 también. ¿Qué quiere decir con eso? Que se ha visto que personas que, por ejemplo, pacientes que tienen un largo tiempo de tener el virus en su cuerpo, aparecen estas mutaciones y a la vez disminuye la susceptibilidad del virus a los anticuerpos que él ha producido. Entonces produce ese escape inmunológico que se llama, y eso obviamente puede tener implicaciones. Y de hecho el equivalente al CDC de Sudáfrica comentaban en su página web que han visto que hasta un casi 50% de las personas que ya les dio COVID, y los anticuerpos no neutralizan a esta nueva variante. O sea que hay el riesgo, por lo menos teórico, de que ocurran reinfecciones. Y entonces es una cosa que tiene preocupado a los investigadores. La otra variante, que como dije está más cercana a nosotros, es la variante de Brasil, que dicho sea de paso es muy parecida también a la de Sudáfrica. Fíjense que en este artículo la caracterizaron y tiene la misma mutación 501, una mutación también en la 417 y en el aminoácido 484. Entonces es muy parecido e incluso algunos investigadores de Brasil comentan que un nuevo brote que está ocurriendo en Manaos, en el Amazonas, puede estar asociado a reinfecciones, porque ya Manaos tuvo digamos, una prevalencia muy alta, y hay un estudio que habla casi de 70% de la gente en Manaos le dio, aunque esto todavía no está, digamos, aceptado por todos los científicos, pero por lo menos un 50 o 60% de las personas en Manaos le dio. Así que uno no esperaría un rebrote grande en un lugar donde están tan cerca de la inmunidad de rebaño. Sin embargo, está ocurriendo. Entonces, una posibilidad es que esta nueva variante, esta variante llamada P1 de Brasil, con estas mutaciones esté escapando al control inmunológico. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Y una de las características que tienen estas variantes, las tres, la del Reino Unido, la de Sudáfrica y la de Brasil, es que tienen un aumento en la transmisibilidad. Se ha detectado que una vez que, por ejemplo, la variante aparece en una comunidad, en cuestión de semanas a meses, suplanta a todas las otras variantes y se vuelve la más dominante. Tiene como una ventaja porque se transmite más rápido o más eficientemente. Entonces, una de las preguntas que me hice cuando escuché esto de la transmisibilidad es realmente cómo se mide esto, cómo los investigadores descubren
que una variante es más transmisible. Bueno, obviamente la parte epidemiológica, pero hay también maneras de probarlo en el laboratorio. Y les voy a mostrar unas ilustraciones que salieron publicadas en el New England Journal, no con respecto a estas variantes, sino a la variante anterior. Quizás alguno recuerda que hablamos de esa variante 614, que es una mutación solamente en la posición 614, pero que también se demostró que aumentaba. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, toman virus original, o sea, el D614 y el mutado, que tiene ese cambio en el aminoácido 614, y sencillamente inoculan células que son susceptibles a la infección viral, y luego tú cuentas o cuantificas cuántos virus hay de la mutación y del original o digamos, de la cepa original. Y obviamente una manera sencilla es con esa cuantificación. También lo puedes hacer en tejidos humanos. Hay ciertos digamos, como aparatos que simulan el epitelio respiratorio, y entonces haces lo mismo, expones a estas células, a estos dos virus, al viejo y al nuevo, y entonces cuantificas la cantidad de virus que hay después de un tiempo en el cultivo. Entonces, esa es una manera sencilla de cómo demostrar que es más eficiente, más infeccioso. Lo otro lo puedes hacer con animales, tomas a los llamados Syrian hamsters o cobayos de Siria, que son susceptibles al SARS, y lo inoculas con una o las dos variantes, y entonces le haces una carga viral al tiempo y identificas cuál es la variante más abundante, y en todos estos casos, estas variantes más transmisibles reflejan un aumento en la cantidad de virus de la cepa nueva, ¿no? Demostrando pues ese aumento de la transmisibilidad. Y bueno, y también se puede probar si los anticuerpos neutralizan o no. Tú tomas los anticuerpos, por ejemplo, de un animalito que ha sido infectado con la variante vieja, y pones el virus, digamos, en el medio de cultivo. Si el anticuerpo de la variante vieja se pega a la nueva, no debe haber infección, o sea, debe proteger de la infección a la célula, y eso es como se estudia si los anticuerpos neutralizan o no neutralizan estas variantes nuevas. Entonces, es para que tuviesen una idea de una forma más o menos sencilla cómo se estudian estas variantes y las características, y si los anticuerpos lo inhiben o no. Y la otra forma es ver cómo aumentan. Fíjense, esta es la curva de las variantes en Inglaterra casualmente, y ustedes ven que la variante se detectó, es la línea, digamos, más oscura, o la franja más oscura, morado oscuro, empieza en septiembre siendo muy poquita. Todas las otras variantes eran mucho más frecuentes, pero rápidamente, entre lo que fue noviembre y diciembre, en prácticamente un mes, suplanta a todas las otras variantes. Esa es otra manera de ver la transmisibilidad. Y entonces, bueno, ¿cuál es la evidencia que tenemos? Porque la pregunta, digamos, automática es, bueno, ¿hay alguna evidencia de que las vacunas que estamos iniciando apenas en nuestros países sigan siendo eficaces contra estas variantes? Bueno, hay dos publicaciones ya que tomaron suero de personas que habían sido vacunadas y le hicieron ese experimento que yo les mostré de ver si neutraliza o no al virus nuevo, al virus de Inglaterra o al virus de Sudáfrica. Y como todo en la vida, un estudio salió bien, es decir, demostró que la vacuna parecía funcionar, pero hay otro que no, y les voy a mostrar los resultados. Entonces ellos agarraron 20 personas que ya habían sido vacunados con la vacuna de Pfizer, tomaron el cultivo y expusieron, digamos, el virus original y el virus mutado a esos anticuerpos de las personas vacunadas. Y en este estudio básicamente no se vio diferencia. De hecho, fue incluso un poquito más alta la neutralización. Así que estos autores concluyeron que por lo menos virus con esa mutación solamente parecían no tener ningún problema para neutralizar, o sea, los anticuerpos de personas vacunadas no tenían problema para neutralizar. Es una prepublicación, obviamente no es una publicación todavía revisada por pares, pero un experimento con 20 pacientes. Sin embargo, creo que ayer o antes de ayer salió esta otra publicación en la cual los investigadores tomaron más bien las mutaciones que están en la cepa de Sudáfrica, es decir, la 501, la 484, la 417, e hicieron el mismo experimento, pero usando pacientes vacunados en rojo con la vacuna de Pfizer o en blanco con la vacuna de Moderna, que son las dos vacunas de mRNA, y ustedes ven que aquí la cosa es al revés. Aquí se ve una caída, es decir, hay un descenso entre la cepa original, que le llaman wild type, y la cepa mutada. Hay definitivamente una caída discreta en la neutralización de las células, lo cual indica que hay por lo menos una pérdida
parcial de la efectividad de la vacuna. Y casualmente hoy en una conferencia de prensa Fauci mencionaba que probablemente no se pierde la eficacia de la vacuna completamente, pero si es 95, pues puede que baje a 80 o a 90, ¿no? Entonces es algo que tenemos que seguir. Yo creo que esto de las variantes es lo que nos va a estar atormentando por las próximas semanas mientras avanzamos en lo que es la vacunación. Quería traerles también un estudio que me pareció interesante. Siempre hemos hablado de que el transporte público es un riesgo. Bueno, estos investigadores usaron este aparatito que básicamente filtra el aire y no solamente lo filtra, sino que atrapa las partículas que hay en el aire, las partículas respiratorias de diferentes tamaños. Y entonces ellos pusieron esto en un carro de una persona, en un automóvil de una persona que tenía COVID. Es decir, le pidieron a una persona que sabían que acababan de diagnosticar con COVID, lo montaron en su automóvil, pusieron este aparatito en el visor del copiloto y lo pusieron a funcionar, que succionara el aire por 15 minutos y entonces analizaron la presencia de virus y encontraron que en la capa de partículas más pequeñas, de 0.25 a 0.5 micra, pudieron encontrar no solamente por PCR, sino por cultivo el virus después de este experimento, lo cual obviamente intuitivamente nosotros sabíamos que iba a ser así, pero es interesante ver que lo hayan probado, que efectivamente montarte en un carro con una persona o en un automóvil con una persona con COVID, con las ventanas cerradas, este carro tenía las ventanas cerradas y el aire acondicionado encendido, produce o puede producir la inhalación de estas partículas pequeñas infecciosas incluso a nivel experimental, así que me pareció interesante eso. Y para terminar, quiero comentarles un poquito el estudio que se publicó hace unos días de la vacuna de Johnson & Johnson, que es, digamos, probablemente la tercera vacuna que se va a licenciar en Estados Unidos por todo lo que se ha escuchado. Esta vacuna de Johnson & Johnson es una vacuna de adenovirus, un poco similar a, por ejemplo, a la vacuna rusa o similar también a la vacuna de AstraZeneca, que usa un adenovirus como vector, pero la de AstraZeneca es un adenovirus de chimpancé, este es un adenovirus humano 26, que básicamente no tiene una capacidad replicativa, es lo que se llama incompetente replicativamente, pero sí tiene el ADN que sintetiza la proteína de Spike. Entonces tú inyectas estas cantidades grandes de virus y la proteína entonces hay una translación o traducción del genoma del SARS que tiene este virus y entonces se produce la proteína y se produce una respuesta inmune. Entonces, en este estudio, lo que hicieron los investigadores de Johnson & Johnson es que estudiaron 402 personas entre 18 y 55 años y 403 personas con más de 65 años y les dieron diferentes regímenes de vacuna. Si le pusieron una dosis baja, 5 por 10 a la 10, seguido de una segunda dosis, o bien una sola dosis y placebo, o sea, una verdadera vacunación de una sola dosis, o dosis alta en dos tiempos, o dosis alta y placebo, o placebo-placebo. Es decir, hubo un grupo en ese estudio que no recibió ninguna vacuna para comparar, y ellos vieron la reactogenicidad. Y esto es importante porque la compañía Johnson & Johnson defiende que su vacuna con una sola dosis produce inmunidad. Entonces es importante ver los datos. Y entonces ellos encontraron que con una dosis de esta vacuna se lograba una cero conversión del 90% de las personas vacunadas. Lógicamente, si los que usaron dos dosis, había un aumento adicional en lo que era la mediana geométrica o el promedio geométrico de anticuerpos. O sea que sí, obviamente dos es mejor que uno, pero ellos lograron demostrar por lo menos que había un grado bastante decente de protección. Y recuerden que esto es cero conversión, no eficacia, porque ellos no vieron casos de COVID, ellos nada más midieron anticuerpos. Y también había una respuesta celular y la cohorte 1 en las personas jóvenes, la cohorte 3 eran personas mayores, la cohorte 2 la van a analizar en otro estudio. Así que, digamos, las conclusiones parciales de este estudio es que una sola dosis de esta vacuna de adenovirus 26 parece inducir una respuesta inmune que se puede ver incluso gráficamente y les voy a mostrar que es comparable a tener la enfermedad. Y esta es una gráfica un poco complicada, pero básicamente aquí están los niveles de anticuerpos contra la proteína Spike en los diferentes momentos después de la vacunación, o sea, el día 29, el día 57, día 71, con las diferentes combinaciones que les hablé. Gente que recibió solo placebo, obviamente no montaron anticuerpos, baja dosis seguido de placebo y así sucesivamente.
Probablemente lo que se va a usar con Johnson & Johnson es la dosis alta seguida de placebo, y entonces ustedes pueden ver los niveles de anticuerpos que se producen al día 57 y 71 son muy similares a esta gráfica aquí que dice HCC, que es Human Convalescent Serum, o sea, el suero de gente que le había dado COVID. Si ustedes ven los niveles de anticuerpos son similares. Así que estos autores concluyen que el recibir una dosis de la vacuna te produce una protección similar al haber tenido la enfermedad natural. Y bueno, estos son anticuerpos general. Esta gráfica es con los anticuerpos neutralizantes, el mismo fenómeno. Y otra observación, que sí es cierto que con una sola dosis las personas mayores tuvieron niveles más bajos. Y ustedes pueden ver aquí suero convaleciente de personas mayores de 65 años, un nivel más alto de anticuerpos que una sola dosis alta de la vacuna. Entonces, probablemente cuando veamos los estudios fase 3 de eficacia, es posible que no haya una protección tan buena con una sola dosis en personas mayores, y de todas maneras este grupo haya que ponerle 2 dosis de esta vacuna de Johnson. Pero obviamente hay que ver los estudios de eficacia, que por cierto van a ser presentados a finales de de enero, o sea, de este mes, a la FDA. Bien, y bueno, y también genera inmunidad celular, pero no quiero consumir más tiempo. Este es los estudios de el aumento en los CD4, y efectivamente una sola dosis de esta vacuna genera, tanto en jóvenes como en no tan jóvenes, genera una respuesta de inmunidad celular bastante robusta. Así es que bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Realmente hay que esperar, como dije, el estudio fase 3. Para los que son aficionados al problema del pérdida del sentido del gusto y el tacto, les recomiendo esta revisión en Nature, está en inglés, pero dentro de este artículo me gustó que citan casi todos los estudios más importantes que han, digamos, analizado esto de la pérdida del gusto y el olfato. Y yo con gusto le puedo mandar la referencia. Estas son las referencias de ese artículo. O sea, que si ustedes ven ese artículo, están las referencias más importantes que han estudiado pues este fenómeno tan curioso de la pérdida del olfato y el gusto, que puede ser incluso duradero en algunos pacientes. Muy bien, eso es lo que quería compartir de actualización, y vámonos a las preguntas. Gracias. Ok, muchas gracias. Muchos tópicos allá, y también ya puedo ver algunas preguntas en el cuadro de chat, pero tenemos ya muchos en el registro. Algunos, empezamos con algunos sobre transmisión. Todavía hay poquitas preguntas, pero la mayoría son de vacunas, entonces vamos a pasar la mitad de la hora en vacunas. Primera pregunta es de Tomás Caballero de Panamá sobre transmisión de COVID dentro de un auto. ¿Tiene alguna opinión o algunas recomendaciones? Elsie está aquí. No Aquí sé. estamos. Sí. ¿Quiere empezar Sí. esta? Bueno, claro que sí. Entonces, estamos viendo aquí ya la evidencia que nos está presentando, ¿verdad? El doctor Sosa. Ya habíamos hablado de eso antes. Entonces, tenemos que tratar de evitarlo, y si no se puede evitar, disminuir la cantidad de tiempo que vamos a pasar en ese vehículo y viajar con las ventanas abiertas, no con el aire acondicionado y las ventanas cerradas. Entonces, eso es más fácil hacerlo en algunos lugares que en otros, pero aún es necesario, ¿verdad? Para darles un ejemplo, mi hijo saliendo del trabajo, yo estando en una sesión no lo puedo recoger. Me pregunta si lo puede traer su compañero de trabajo, ¿verdad? Entonces le digo yo, en primer lugar, no se quita la mascarilla. La mascarilla, todas las personas que están adentro del vehículo tienen que tener la mascarilla. Luego, las ventanas, aunque esté haciendo frío, abiertas, y si está haciendo calor, olvídese del aire con las ventanas abiertas, y disminuir la cantidad de tiempo que van a estar en ese vehículo. O sea, no se metan en ese carro por horas, traten de disminuir la cantidad que va a ser necesario. A veces es necesario, pero tratemos de disminuirlo. Gracias. Dos preguntas sobre las cepas o variantes nuevas. Uno viene de Susie Jacqueline Quesada en Guatemala, y otro de Francisco Labrador de Colombia. La pregunta es, ¿estamos mirando la evolución de la virus en la población? Sí, exacto, lo estamos viendo en tiempo real realmente. Y hubo un estudio que no traje porque era bastante largo y complejo, pero
recientemente han estudiado los coronavirus endémicos, o sea, los coronavirus, digamos, que sabemos que causan resfriado común, y mucha gente pensaba que este virus no mutaba tanto como la influenza, por ejemplo, que de hecho muta tanto, cambia tanto que produce pandemias cuando hay un gran cambio antigénico y produce episodios de influenza estacional todos los años y hay que cambiar la formulación de la vacuna. Bueno, este estudio al que estoy mencionando, ellos demostraron que por lo menos personas que le habían dado resfriado común por los coronavirus, digamos en los años 80, esas personas, los anticuerpos, no neutralizaban a virus de los años 90, por ponérselo de una forma sencilla. O sea que sí hay una evolución en el tiempo de los coronavirus endémicos, estos que conocíamos, el 229E, etcétera. Así que probablemente un fenómeno similar va a ocurrir con este otro coronavirus, con el SARS-CoV-2, que va a ir poco a poco mutando y lo estamos viendo, ¿no? Apareció, me acuerdo, hace unos meses la mutación esta 614, se demostró que aumentaba la transmisibilidad y ahora desde hace una semana estamos viendo la aparición de estas cepas con la mutación esta 501 en Inglaterra, en Sudáfrica y también en Brasil, bueno, y en Japón porque hubo personas que viajaron de Brasil a Japón y se detectó también allá. Entonces, obviamente, y hay muchos países de hecho en Europa que la tienen, ya Dinamarca, Austria, han reportado, Israel, han reportado la circulación importante de estas cepas nuevas. Entonces yo creo que sí, que estamos viendo los cambios esperados en un virus que se siente presionado por el sistema inmunológico, por el uso de anticuerpos monoclonales, por la misma vacuna, y va a haber una evolución natural hacia, digamos, resistencia a esos mecanismos de agresión hacia el virus, ¿no? Que para nosotros son de protección, pero que están agrediendo y hacen que el virus se vuelva diferente y cambie. Sí, bueno, eso es lo que hacen los virus. siempre viene con mutación. Si ustedes tienen experiencia con VIH o hepatitis B, es lo que pasa. Bueno, la última pregunta en este área de transmisión viene de Costa Rica. Rosalia Fernández dice, si hay nuevas tecnologías o herramientas de protección que podemos usar. Yo puedo empezar con eso. La única cosa nueva que estamos haciendo es usando maquinitas de purificación del aire en áreas con una alta probabilidad de tener personas infectadas. Y digo esto porque hemos empezado clínicas de transfusión de los anticuerpos monoclonales, donde las personas están muy temprano en su curso. Sabemos que su carga viral empieza a lo máximo que va a ser al día que inicia los síntomas y baja después de ese día. Entonces, esas personas en día número 3, 4 de síntomas que estamos dando estos anticuerpos monoclonales son muy infecciosas. Y estamos usando algunos purificadores del aire. En el hospital están tratando de hacer los cuartos en presión negativa con algunas máquinas. Nosotros no tenemos esta habilidad, pero estamos usando algunas cosas de alta tecnología. Aparte de eso, estoy todavía usando mi misma N95 y mascarilla y careta para protegerme. ¿Alguna otra novedad, Elsie o Néstor? Sí, yo quería comentar, igual en la misma línea, he visto que algunos expertos están hablando de cambiar el nivel de humedad en el aire, porque se ha visto que, por ejemplo, en el invierno los virus respiratorios, como todos sabemos, en la temporada fría aumentan y eso se asocia a veces a una disminución de la humedad relativa en los lugares cerrados. Entonces se está recomendando en algunos casos, además de la extracción del aire que mencionaba Cristian, la posibilidad de humidificar el aire. Ahora, en nuestros países tropicales, donde el porcentaje de humedad es tan alta, yo no creo que eso sea tan importante, pero en países fríos y en climas fríos, donde sí se reseca mucho el aire, especialmente dentro de las casas cuando se usa la calefacción, pudiera ser algo que disminuya en alguna medida la supervivencia del virus en las partículas del aire. Eso es lo que yo creo de las cosas así nuevas que he escuchado que la gente está poniendo atención, pero totalmente de acuerdo que, y esto lo hemos dicho anteriormente, usar extractores de aire, cambiar el aire de los lugares cerrados es importante, porque si no uno queda respirando el aire recirculado por horas y horas. Entonces es importante esa estrategia de recambio de aire por hora, especialmente en oficinas, en salones de clase, o por supuesto que en los cuartos de hospital donde hay enfermos, pero debería ser algo más
más común y más, digamos, hecho más a propósito en nuestros países. Y otra cosa que es muy importante de poner atención es que el mercado ha sacado una gran cantidad de mascarillas que se acoplan a la moda, ¿no? Y tienen marcas o tienen dibujitos o cosas que a la gente le va a llamar mucho la atención para utilizarla, pero sin embargo están siendo manufacturadas con una tela de una calidad inferior que no tiene tanto, no tiene tanto hilo. Entonces es muy importante que pongamos atención a lo que estamos utilizando. La mascarilla tiene que tener, si tiene 3 capas es mejor, póngala así a la luz. Y usted puede ver que la luz traspasa la mascarilla. Esa mascarilla está muy débil y esto no es para el personal de salud. Hablamos de la comunidad, ¿no? El personal de salud tiene que acoplarse a las mascarillas y respiradores que son necesarios según su área de trabajo y que están a cuánto están expuestos, si están trabajando en áreas de COVID o no, etcétera, ¿no? Hay ciertos reglamentos para el personal de salud, pero en la comunidad es muy importante porque si tenemos los niveles altos en la comunidad de transmisión, vamos a tener el personal de salud también infectándose, tal vez no en sus áreas de trabajo, sino que en la comunidad. Así es que mantengamos siempre, somos los que llevamos ese mensaje a la comunidad, seamos activos y proactivos para llevar ese mensaje y que la gente deje de utilizar la mascarilla que tal vez solamente tiene una sola capa y que está muy bella en la forma en que está diseñada, ¿no? Pero que no le da la protección necesaria. Si la quiere utilizar, pues que la utilice encima de una de que sí le dé la protección necesaria. Entonces, es muy importante que trabajemos en eso con nuestras comunidades, por favor, porque hay demasiado ya en el mercado que no le da suficiente protección a las personas. Gracias. Y actualmente leyendo esta pregunta de nuevo, puedo decir que la tecnología y los herramientas mejores para protección se llama vacunas actualmente, que necesitamos usar más en la población. Ahora, bueno, para hablar más sobre vacunas, muchas preguntas muy buenas de ustedes y quiero empezar con una situación que mencionó José García. En el chat aquí, que si tiene una mujer embarazada y con antecedentes alérgicos, ella puede recibir la vacuna. Y mismo como una otra pregunta de Itza Barahona sobre cuál es el manejo preventivo o de prevención a las personas con antecedentes de alergias moderadas. Néstor. Sí, bueno, vamos a empezar primero con las embarazadas y voy a quitarle la alergia primero para la discusión. Obviamente, tanto en el estudio de Moderna y de Pfizer, que de hecho yo los revisé otra vez ayer, hubo 23 mujeres que se embarazaron en el estudio de Pfizer y 13 en el estudio de Moderna. O sea, son números muy pequeños. Si tú ves que fueron 40.000 en un estudio y 30.000 en el otro, un porcentaje muy pequeño. Obviamente el embarazo era un criterio de exclusión, la lactancia era un criterio de exclusión, así que científicamente no tenemos ningún dato que garantice la seguridad y eficacia de las vacunas. Dicho esto, tampoco tenemos ningún dato que sugiera que estas vacunas, que no son de virus vivo, son sencillamente de mRNA, afecten en alguna forma el embarazo. Entonces, lo que han recomendado los cuerpos colegiados, como por ejemplo el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, y también de salud y medicina perinatal, es que si tú tienes una mujer cuyo riesgo de COVID es muy alto, digamos, es una enfermera que trabaja en intensivo, por ejemplo, o una doctora que trabaja intubando pacientes, una anestesióloga, en esas situaciones donde el riesgo es muy alto de que ella, por la naturaleza de su trabajo, contraiga el COVID, es posible que valga la pena vacunarla, porque las consecuencias de COVID en un embarazo son importantes. Hay demostrado pues aumento de parto prematuro y algunas otras complicaciones, aparte de si es un embarazo avanzado y tiene dificultad respiratoria, es más severa la insuficiencia respiratoria. Aquí hemos revisado estudios donde las mujeres terminaban más en intensivo cuando estaban embarazadas, obviamente por cierta restricción que hay ya de por sí por el embarazo. Entonces, si tiene encima del embarazo alergia, lógicamente, pues uno lo piensa un poco más, pero sí, es una decisión de un análisis de riesgo-beneficio. Si el riesgo es muy alto,
pues uno en cierta forma, el riesgo de COVID es muy alto, pues uno tolera esa incertidumbre que tenemos de que no hay datos de seguridad en el embarazo y lo mismo en la lactancia. No hay datos, así que hay que tomar una decisión individual. Con respecto a las reacciones alérgicas, que era la pregunta de la doctora Barahona, bueno, no hay estudios tampoco, por ejemplo, de premedicación, que es una cosa que ustedes enseguida estamos pensando, ¿no? De darle, por ejemplo, una difenhidramina o un clorotrimetrón o algún tipo de antihistamínico antes de la vacunación. Eso no se hizo en los estudios de Pfizer y Moderna, así que no tenemos realmente certeza de que eso proteja o no. Sabemos por otras situaciones que sí, que una premedicación disminuye el riesgo de una reacción alérgica y hay muchas personas, yo he escuchado colegas que lo recomiendan. Si es una persona muy alérgica, tomarse pues uno de estos meclicina, difenhidramina, algún antihistamínico antes de la vacunación. Lo otro que se está recomendando, y esto sí está en las recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades, es que esa persona espere más tiempo, espere unos 30 minutos después de la vacunación. Es decir, que no se vacune y se vaya, sino que se quede en lugar de los 15 o 20 minutos, un periodo de 30 minutos, porque realmente casi todas las reacciones alérgicas se presentaron en menos de 30 minutos después de la vacunación. Pero nuevamente es un análisis de riesgo-beneficio. Solo las personas que hayan tenido una reacción anafiláctica con los componentes de la vacuna, es decir, el polietilenglicol, o que le dio una reacción anafiláctica, por ejemplo, con la primera dosis, no se debe poner la segunda. Pero si uno tiene alergia al pescado, al marisco, al yodo, a la penicilina, eso no es una contraindicación absoluta, solo que tiene que ser un poco más cuidadoso y quizás esperar un poquito más. Eso es lo que dice el CDC y los expertos con respecto a esta pregunta de la alergia y la vacunación. Muy bien, Y Elsie, ¿tiene no, comentario? sí, solamente un comentario que qué lástima que no hicieron eso parte de las preguntas que el CDC hace en el seguimiento de la vacunación aquí, porque los colegas médicos y enfermeras están premedicando bastante, es lo que se está escuchando mucho, ¿no? Todos lo estamos escuchando y hubiese sido bueno poder analizar eso. La aplicación que nosotros seguimos en donde nos mandan todos los días un cuestionario, ¿no? Que se está enfocándose solamente en los síntomas que la persona tiene empezando un día después de la vacunación. Así que de eso creo que va a salir más datos que se están recolectando de todas las personas que se están vacunando aquí, pero no nos han preguntado sobre lo de la premedicación y sí se está utilizando bastante, lo escucho mucho en las redes de enfermería. Yo he escuchado incluso él sí, la otra pregunta que es parecida es si la persona debe tomar, por ejemplo, ibuprofeno o acetaminofén. Y entonces yo he escuchado, por ejemplo, en podcast a varios inmunólogos decir que el premedicarte, por ejemplo, con no esteroideos, con ibuprofeno, pudiera afectar un poco la respuesta inmune, la inmunogenicidad de la vacuna, porque obviamente estás afectando lo que es la reacción normal del cuerpo. Entonces hay esa duda también, que mucha gente dice, bueno, yo no quiero perder un día de trabajo, así que me voy a empezar a tomar mis ibuprofeno antes del día de la vacunación. No sabemos realmente si eso impacta. Quizás es un impacto muy pequeño, pero si te baja la eficacia de 95 a 80%, bueno, y tienes un 15% más de posibilidad de adquirir la enfermedad. Entonces, son cosas que no sabemos, que realmente no se ha estudiado. Quizás cuando tengamos un volumen más grande de personas vacunadas y se puedan hacer estudios, por ejemplo, de quiénes se tomaron ibuprofeno u otros no esteroideos y quienes no, a lo mejor tendremos alguna publicación diciendo, bueno, esto no causó ninguna diferencia o sí hubo una menor inmunogenicidad. Seguro que hay científicos pensando en esas preguntas y lo mismo con los antihistamínicos, ¿no? Muy bien, voy a compartir, pienso que ya mencioné eso en una sesión anterior, pero esa publicación de las primeras 1.8 millón dosis de Pfizer, la vacuna en los Estados Unidos, usando este sistema VAERS, que es un sistema que se puede reportar a reacciones alérgicas, y han reportado 21 casos de anafilaxis en los primeros 1.8 millón. Entonces, más o menos 1 por cada 100,000 personas van a tener una reacción alérgica. Esas 21 personas, 19 de los 21 fueron mujeres, 17 de los 21 tuvieron antecedentes de reacciones alérgicas severas
y 7 de los 21 personas ya han tenido antecedentes de anafilaxis en el pasado. Entonces, esos deben ser señal muy bueno en sus pacientes para dar consideración de 30 minutos de observación. Deben pensar en tener epinefrina disponible. Y de facto, el CDC recomienda algún equipamiento listo en el sitio de vacunar. Es epinefrina, antihistamínicos, estetoscopia, esfigmomanómetro, oxímetro, oxígeno también, albuterol o salbutamol si necesita, y bueno, si está muy severa, atención de emergencia. Entonces, bueno, otro comentario que quiero compartir, actualmente vino en el registro de preguntas, pero no es una pregunta, es un comentario de Francisco Labrador también de Colombia, que es decir la verdad sobre las vacunas, por favor. Pienso que es un comentario muy importante. No queremos esconder que esas reacciones alérgicas van a ocurrir. Es cómo funciona la vacuna, es que provoca una reacción del sistema de defensa y a veces es muy severa, pero podemos decir con certeza, con esos datos y también con otros de Moderna, que es muy bien raro, 1 de cada 100,000 personas. Y si estamos hablando sobre los riesgos y beneficios, bueno, yo he tenido muchos pacientes jóvenes, sanos, que tienen long COVID ahora. Y sus vidas está muy diferente, no pueden dormir, no pueden pensar, y el riesgo de tener eso parece que está 10% de personas que han tenido COVID. Entonces, una cosa muy importante para pensar. Ok. También quiero compartir que no sé si han oído de ese reporte que acabo de mencionar fue de Pfizer, de los primeros 1.8 millón. Pero hemos tenido aquí en mi ciudad de San Diego 7 casos de anafilaxis en la vacuna de Moderna. Eso ocurrió en un lote específico de la vacuna. Entonces el Estado y el CDC dijeron que necesitan parar de usar este lote específico de vacunas mientras que están haciendo una investigación. Hoy acabo de oír antes de esta sesión que esta pausa ya no está y puede empezar a usarlo otra vez. No tiene explicación porque tuvieron 7 casos, porque este lote le han mandado a 200 otros sitios y no están mirando nada que es anormal. Pero estos 7 pacientes, lo que ocurrieron, todos fueron mujeres. Uno ha recibido alguna cirugía cosmética con, no sé cómo se llama, Néstor, con facial fillers. ¿Cómo se llama en español? Está en mute. Estás en mute, Néstor. Sí, son rellenos con polímeros. Se dice. Rellenos con polímeros, sí. Y también fue una pregunta sobre eso. Y pienso que 4 de los 7 tuvieron antecedentes de reacciones alérgicas muy fuertes. Todos recibieron antihistamínicos. Pienso que 5 o 6 recibieron epinefrina también. Y eso fue en un solo sitio. Entonces, una sorpresa que fue esa concentración. Entonces, si queremos decir la verdad sobre la vacuna, esas reacciones van a ocurrir y debemos estar preparados. Pero la meta de obtener protección contra COVID, pensamos que es más importante que este riesgo pequeño y debemos estar listos y preparados para tratarlo si eso ocurre. Sí, No sé si creo que alguien lo otro importante, Cristian, en la misma línea de pensamiento es sobre yo he visto reportes de fallecimientos asociados a la vacuna. Vi un caso creo que una persona en Miami o en Florida, y por supuesto también vi la noticia de Noruega, que hablan de 13 fallecidos. Entonces, es importante, obviamente, las autoridades de salud de los países están investigando estas muertes. Si tú vacunas a personas, por ejemplo, arriba de 85, 90 años, que están en asilos, en nursing homes, que están muy enfermos, que tienen, por ejemplo, cáncer terminal o enfermedad cardíaca terminal, lógicamente esas personas pueden morir como consecuencia del efecto adverso de la vacuna, de la fiebre que les da, el malestar puede precipitar la muerte si la persona es extremadamente frágil, o también existe la posibilidad de que las personas iban a morir. Por ejemplo, en el estudio Moderna murieron 4 personas en el grupo placebo y 4 en el grupo de vacuna, porque si tú tienes 30,000, 40,000 personas y las sigues por 4 o 5 meses, algunas se van a morir del corazón, de un accidente cerebrovascular, de un accidente de tráfico,
muertes violentas, y eso no necesariamente se debe a la vacuna. Entonces hay que discernir, digamos, lo que es un fallecimiento por la vacuna causado y que se pueda demostrar versus un fallecimiento de una persona frágil, que ya estaba muy enferma y que falleció una semana después de la vacuna, 3 semanas después de la vacuna. Eso no necesariamente es que murió por la vacuna. Entonces hay que tener cuidado y aclarar y educar al público en esto, porque obviamente los movimientos antivacunas pues utilizan, murieron 3 personas después de la vacuna. Sí, pero los 3 tenían arriba de 95 años y tenían cáncer terminal. O sea, probablemente iban a morir o sí, puede que la vacuna, el efecto adverso de la vacuna aceleró la muerte, pero no quiere decir que todo el mundo con la vacuna se va a morir. Entonces es importante tener eso en cuenta, ¿no? Bueno, 2 cosas más sobre vacunas y vamos a terminar con algunas preguntas sobre tratamiento. Quiero compartir una cosa también. Tenemos aquí en San Diego muchos trabajadores de salud que ya han tenido COVID recientemente. Tenemos más que 200 actualmente. Y dicen, yo quiero la vacuna ahora mismo para protegerme más. Bueno, 2 cosas muy importantes. Uno es un estudio de Oxford que mostró que la probabilidad de desarrollar COVID en los 6 meses después de tener COVID, ya tener COVID con anticuerpos es mínimo. Fue 1 en cada 100,000 días de estar expuesto. Entonces, por primera parte, es que las personas que ya han tenido COVID probablemente están protegidos por 90 días. Segunda cosa que está muy profundo en esta publicación de New England Journal sobre Moderna, el ensayo clínico fase 3, actualmente está escondido en las páginas suplementarias realmente, es que personas que ya han tenido COVID van a tener reacciones adversas mucho más que otras personas que no han tenido. ¿Cómo podemos decir eso? Bueno, esos son los datos de alguna reacción adversa local o reacción adversa sistémica. En color azul son personas que no tuvieron anticuerpos, que fueron SARS-CoV-2 negativo. Y en el ensayo clínico fueron quizás 1,000 de personas más o menos de Moderna que ya tuvieron anticuerpos. Entonces estaban ya infectados con COVID-19, con SARS-CoV-2, y ellos tuvieron, como puede ver en las anaranjadas aquí, más reacciones adversas como 10%, más locales también y más sistémicas. Y cuando se ve los detalles aquí, mucho más dolor en el brazo con la primera dosis, mucho más dolor en la axila y las síntomas sistémicas, 0.4% de personas tuvieron fiebre, pero con antecedentes de COVID antes, casi 10% de personas tuvieron. Y en cada categoría, mucho más efectos secundarios en personas que ya han tenido COVID. En mi sistema de salud estamos con esos datos, estamos recomendando que no se reciba la vacuna en los 90 días después de tener COVID. El CDC, la recomendación es muy débil realmente. Dice, bueno, si quiere esperar, pueden esperar. Pero no quiero que dar la primera dosis a una persona y va a tener reacciones severas como escalofríos o fiebre o mialgias, y quizás ellos no van a querer la segunda dosis. Entonces, nuestra política es poquito más duro que el CDC. Y realmente científicamente esa persona no tiene un riesgo muy elevado de tener COVID. No sé si otros tienen otras opiniones sobre eso. No, de acuerdo, Cristian, absolutamente de acuerdo. Y eso es lo que también se está recomendando por el cuerpo que acredita los asilos aquí en Estados Unidos y una serie de ecos que estamos haciendo para esos asilos. Esa es la recomendación que se está dando para todo el personal de salud que trabaja en estos asilos o centros de cuidado de adultos mayores, ¿no? Entonces, creo que estamos siendo bastante fuertes con eso, porque también no solamente lo que usted expone, doctor Reimer, sino que también son vacunas que al utilizarlas para este personal no van a estar disponibles para otros que sí las necesitan más aún. Entonces tenemos que asegurarnos que esos protocolos estén disponibles. Si ustedes todavía no tienen la vacuna, tienen que trabajar en esos protocolos para que los tengan listos cuando les llegue. Antes de cambiar el tema, Cristian, yo quisiera preguntarles a ustedes, a ti y a Néstor,
¿cuál sería, digamos, la línea con una persona que tiene una reacción alérgica? ¿Cuál sería la línea para decir, esta persona es mejor que no se ponga la segunda vacuna o la segunda dosis? ¿O qué tipo de reacciones serían y pudiéramos decir, sí, yo creo que se puede poner la segunda dosis? Para mí es anafilaxis realmente y alguno menos que eso pienso que podemos manejar realmente. Pero si tiene algún hinchazón en su garganta o alguna reacción sistémica fuerte inmediatamente, quizás debemos pensar en parar para la segunda dosis y quizás pensar en usar otra vacuna para la segunda, porque vamos a tener más en algunos meses. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que si quieres afinar un poco el pincel, y esto obviamente no es basado en evidencia, uno sería tratar de ver qué tanto riesgo tiene esa persona de adquirir COVID, porque recordemos que una dosis de la vacuna, aunque no fue el propósito de los estudios, por ejemplo, la de Moderna, en el poquito tiempo que hubo entre la primera y la segunda dosis, o el análisis de las personas que solo recibieron una dosis, la eficacia fue alrededor de 82%. O sea, que no es que una persona que recibe una dosis queda completamente desprotegida. Obviamente los niveles de anticuerpos son más altos si usas un booster, una segunda dosis, pero no es que está completamente desprotegida. Entonces, si por ejemplo es una persona que no ve pacientes, que no es un profesional de la salud, que directamente ve a pacientes con COVID, probablemente, y el riesgo ha sido muy alto, tuvo una reacción muy fuerte, sistémica o anafiláctica, como mencionaba Cristian, yo probablemente no le daría la segunda dosis de esa misma vacuna y quizás esperaría de Johnson & Johnson o alguna otra vacuna con una plataforma diferente. Si por el contrario fue una cosa leve, fue un prurito, un rash que le salió por unos minutos, probablemente haría la premedicación, ¿no? Con un antihistamínico y tendría un poco más de cuidado de vigilar la reacción, ¿no? Pero ya sería una cosa muy individualizada de ver el riesgo y de tener a mano. Lo otro que se puede hacer, que tampoco está recomendado, es medirle los anticuerpos. Si tienes un amigo que trabaja en un laboratorio que mide anticuerpos neutralizantes y quieres hacer una cosa muy científica, mide anticuerpos neutralizantes y si están súper altos o altos, se consideran muy altos, pues puedes saltar la segunda dosis. Pero obviamente eso no es para una recomendación general, sino una situación muy específica, ¿no? Que tú no quieres someter a la persona al riesgo de una reacción alérgica. Pero la gran mayoría de la gente que han recibido la vacuna aún con reacciones leves, no les pasó nada con la segunda, es decir, no han tenido complicaciones con la segunda vacunación, excepto obviamente los que tienen anafilaxia que se les contraindica. Gracias. Y antes de terminar con la última tópica, tengo que acordar de la encuesta que Alberto va a poner en el cuadro de chat para ayudarnos si puede llenar eso. Gracias. Pregunta final sobre vacunas es de Itza Barahona, que, bueno, si tenemos mucha limitación de la cantidad de vacunas, ¿qué te parece de hacer la prueba serológica y decidir quién necesita vacunación? Bueno, quizás no dar a las personas que ya tienen anticuerpos. ¿Qué te parece de eso? Sí, bueno, y ahora que después que di la recomendación a Carlos, me puse a pensar, el problema que tenemos ahora mismo es que no hay lo que se llama una correlación de protección. Es decir, no sabemos realmente qué nivel de anticuerpos te confiere una protección contra la infección o contra la enfermedad grave. Eso hay que analizarlo. Probablemente con los datos de Moderna y de Pfizer ya se puede hacer, digamos, de ver qué niveles tenían las personas que le dio COVID a pesar de estar vacunados y tratar de ver si hay un nivel mínimo de protección. Entonces, cuando sepamos eso, quizás la prueba serológica sea útil, pero para usarlo masivamente no, porque si una persona tiene 32, yo no sé si 32 lo protege y el otro que tiene 40 o tiene 20 no está protegido, porque no tenemos lo que se llama una correlación exacta de protección entre los anticuerpos y la verdadera prevención de la enfermedad. No hay datos objetivos de eso, hay que esperar los análisis y publicación de los estudios grandes y buscar una correlación. Entonces, tener un numerito, decir, bueno, si tú tienes más de 32 de anticuerpos, estás protegido. Eso no lo sabemos. A lo mejor es 48 o 57 o 62. No sabemos cuál es el nivel hasta que no se estudie, ¿no? En ese momento sí sería útil. Por ejemplo, en hepatitis B, nosotros lo hacemos. Una persona tiene hepatitis B, se le puede medir el nivel de anticuerpos y si lo tiene muy bajo, recuerdo, creo que es menos de 10 unidades internacionales, se le vuelve a revacunar, se le trata de volver. Si lo tiene arriba de 10, dice, no, ya tú estás inmune, no tienes que preocuparte por la hepatitis B.
Entonces, eso puede que ocurra en un momento con esta vacuna, pero aún no lo sabemos. No sabemos cuáles son la correlación numérica con la protección real. Gracias. Y bueno, quiero cambiar a tratamiento, pero Marta Tessi tuvo una pregunta sobre Sinopharm, la vacuna inactivada, ¿verdad? No sé de dónde es. Marta, ¿puede quizás hacer su pregunta? Es la vacuna china Sí. y es una vacuna a virus inactivado que se está probando en la Fundación Huésped, en la Argentina, y la está, bueno, monitoreando Pedro Can, que es un científico muy reconocido y muy confiable. Y bueno, ellos hablan de 79% de efectividad. China también habla de 79% de efectividad. Es muy segura, pero en Emiratos Árabes dicen que tiene un 86% de efectividad. Quería saber si ustedes tienen idea de esa vacuna y, bueno, si tienen algún dato acerca de ella, ¿no? Sí, no, realmente no tengo muchos datos, más de lo que tú has mencionado. Creo que también en Brasil están estudiando una vacuna de China, pero la verdad es que no tengo más datos sobre la eficacia de esa vacuna. Esa vacuna, tengo entendido que es de virus inactivado, lo inactivan con una sustancia relativamente simple y es incluso es una vacuna que no es costosa porque se puede producir en gran escala. El problema que tiene, y es lo que yo he escuchado a los expertos, es que al usar esta sustancia que inactiva el virus, a veces cambia un poco la estructura de la proteína de superficie, del spike, se desprende la sección S1 y eso puede cambiar un poco la inmunogenicidad y quizás por eso es que se ven estos niveles de protección un poco más bajos que lo que se ha visto con la proteína, con los mRNA que induce proteína spike íntegra, completa. Esta pues puede que el mismo proceso de inactivar el virus le quite un poquito de la inmunogenicidad, pero por otro lado, al tú poner un virus inactivado, estás inyectando también todos los otros proteínas que pudieran generar inmunidad. Así que, y la verdad que los virus inactivados ha sido una de las cosas que más hemos usado por años, ¿no? Hay muchas vacunas de influenza, hay muchas otras que usan virus inactivados, así que yo creo que es una estrategia a observar, hay que ver los estudios. Yo conozco al doctor Pedro Can personalmente y tengo una profunda admiración por él, así que lo que él concluya yo lo repetiré, pero sí, yo creo que hay que ver los datos en diferentes países y ver por qué hay esa diferencia entre los Emiratos y lo que se ha observado en Argentina, ¿no? Interesante. Sí, totalmente de acuerdo. Y pienso que he oído la misma podcast cuando estaban discutiendo eso. La química que están usando para inactivar puede cambiar la proteína. Eso es la preocupación y puede cambiar a la efectividad. Pero vamos a ver, queremos datos humanos en ensayos clínicos grandes. Vamos a esperar para eso. Y necesitamos más vacunas. Entonces está muy bienvenidos esa noticia si está efectiva. Sí. Marta, ¿tú querías agregar algo? Doctora Sí. Sí, quería decirles. Lo que menciona el doctor Pedro Can es que es una vacuna muy segura. El nivel de seguridad es muy alto. Entonces, y en la Argentina de hecho se va a comprar esa vacuna, ya han pedido vacuna de esa, y bueno, el nivel de seguridad dicho por Pedro Can es muy alto. Eso es lo que quería agregar. Sí, y un comentario también con respecto a una pregunta que usted hizo hace varias semanas con respecto a la Sputnik, que sé que también la están usando en Argentina. Sí. Curiosamente, yo vi en las noticias que Brasil no la quiso aprobar porque no estaban satisfechos con la información que vieron de las autoridades rusas o de los que hacen la vacuna. Entonces, hay como esta todavía un poco de dudas, ¿no? De algunos lugares lo están usando, otros lugares no lo están usando, no están como satisfechos con lo que han visto con respecto a la Sputnik, a la vacuna de Gamaleya. Yo creo que todo eso se va a aclarar en unos meses cuando tengamos más información, cuando los países como Argentina y otros la utilicen y tengamos entonces datos de seguridad y eficacia. Vamos a ir poco a poco aprendiendo más, ¿no? de todas estas otras vacunas que se están estudiando en el mundo. Sí. Por ahora, los niveles de seguridad de la vacuna Sputnik han sido muy buenos.
no ha habido más que reacciones esperables dentro de la población vacunada. Creo que son más de 200.000 personas vacunadas ya. Gracias. Prometí a José Peña que vamos a discutir tratamiento un poquito para terminar. Bueno, un ejemplo muy bueno de mi paciente de esta mañana, que fue un candidato para anticuerpo monoclonal, tuvo síntomas de 3-4 días severas, tuvo factores de riesgos altísimos, 65 años, diabetes, hipertensión, y presentó a mi clínica para este anticuerpo tomando azitromicin, prednisona y ivermectina. Entonces, tenemos que discutir esos tres. Néstor, ¿dónde estamos con tratamiento? Quiero empezar con la ivermectina, porque la ivermectina, la verdad es que está generando mucho interés. Han habido varios estudios hechos en el Medio Oriente que han demostrado eficacia de la ivermectina en diferentes etapas de la enfermedad. Yo incluso revisé en estos días un metaanálisis de una persona, un experto de Oxford, que hizo este metaanálisis para la Organización Mundial de la Salud. Y yo creo que la conclusión, para tener una conclusión, digamos, corta, es que aún no hay un estudio grande de buena calidad, es decir, que no tenga riesgos de sesgo, que demuestre categóricamente que la ivermectina en efecto funciona, ya sea como tratamiento temprano o como prevención. Pero por otro lado, es importante señalar que sí están saliendo estudios pequeños, e incluso ha habido un estudio de España que se publicó creo que ayer en una de las revistas prestigiosas, no recuerdo ahora si fue Lancet o ahora no recuerdo, pero usaron ivermectina en 20 pacientes y lo compararon con 20 pacientes que recibieron placebo en un formato doble ciego y encontraron algún beneficio clínico. Y fue una sola dosis, o sea, fue una sola dosis de 400, creo que microgramos por kilo, y encontraron pues ciertos efectos biológicos, digo, no clínicamente significativos porque eran solo 20 pacientes, pero un resultado positivo. Así que yo creo que hay que tener, digamos, que el radar encendido, ver que si hay algún estudio grande. Yo tengo entendido que hay un estudio de Cali, Colombia, que los investigadores de Cali, Colombia lo sometieron al JAMA, al Journal of American Medical Association, y vamos a ver si ese estudio es grande y tiene el poder estadístico para mostrar eficacia de la ivermectina, pero estamos en eso, y las autoridades, yo creo, NIH, OMS, todos están en lo mismo, esperando un poco más de evidencia para poder emitir un juicio. De hecho, las guías del NIH por primera vez mencionan la ivermectina y dicen puede usarse, es decir, ellos dicen no hay evidencia para su uso ni para su no uso, ¿no? Lo que sea que eso signifique, es decir, que no la están descartando, como por ejemplo está descartado el lopinavir o la hidroxicloroquina, la ivermectina, dejaron la puerta abierta y lo ponen así. Así que yo creo que hay que mantenerse, y apenas salga un estudio grande yo se los traigo y lo revisamos entre todos para ver si es algo que pueda ayudar especialmente temprano, evitando las hospitalizaciones y la insuficiencia respiratoria. Sí, y acabo de poner el enlace de NIH, de esta página, que comentan, bueno, es muy bueno porque comentan sobre la evidencia in vitro, que parece que tiene algún efecto en SARS-CoV-2, pero también el mecanismo es diferente, no es un mecanismo de actividad antiviral directamente, es un mecanismo de que en las proteínas de transporte adentro de la célula, y por eso va a tener actividad contra dengue y Zika y VIH y fiebre amarillo también. Entonces, quizás puede tener algo, pero vamos a ver. También mencionan que necesita 100 veces más alta la concentración en el ser humano que podemos ver el efecto. Entonces, vamos a ver. Pero, bueno, esta cóctel de azithromycin, prednisona y ivermectin, pienso que especialmente los esteroides pueden hacer daños. Ya sabemos eso del ensayo clínico de Recovery Trial. Entonces, recomendé que para esta inmediatamente. Bueno, vamos a terminar porque ya estamos en la hora, lo siento. Solamente quería también agradecer a nuestro bibliotecario Ken, que muchas veces él no tiene la oportunidad de hablar, pero ustedes pueden ver que a veces el doctor Sosa se está recordando de un estudio y él rapidito lo encuentra y les pone allí el enlace en el chat, sí, así es que pongan atención a eso. Casualmente ahí está el estudio de ivermectina de los españoles. Gracias. Muy impresionante, sí. Ok, muy bien. Para concluir, nos gustaría agradecer a Néstor y Carlos y Elsie y a todos ustedes para su tiempo aquí con nosotros. Gracias a todos para asistir al programa.
Por favor, no olvide completar la encuesta utilizando el enlace en la sala de chat. Esto nos ayudará a mejorar cada sesión con la información que nos brinde y también podrá obtener un certificado de participación. Si no pudimos responder a su pregunta hoy, únase a nosotros en una sesión futura. La próxima sesión será llevada a cabo el jueves 28 de enero con avances como hoy. También lunes tenemos bueno, hablamos sobre vacunas toda la hora de hoy, pero también el 25 de enero vamos a tener vacunas, un repaso con Dr. Xavier Saiz Llorens, especialista de vacunas. También visiten nuestro sitio de web para obtener actualizaciones e información de la sesión. Y la palabra final a Dr. Sosa para terminar. Sí, solamente agradecerle a todos por la participación y las excelentes preguntas. Y bueno, nos estamos viendo, a cuidarse, y si llega la vacuna, pues a tratar de ponerse la vacuna y que sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo también se la apliquen. Nos vemos entonces en las próximas actividades. Gracias. Gracias. Alberto, ¿puede mencionar la hora de la sesión el lunes o quizás un enlace para que todos puedan ver la información? Gracias. Susana, vamos a comunicar. Sí, nos vemos. Y yo puse allí que era para era la 1 de la tarde en Argentina, que era la pregunta que nos estaban haciendo. Son las 10 de la mañana en Guatemala, El Salvador y Honduras, las 11 de la mañana en Ciudad México, Colombia, Perú, Panamá, y tenemos a las 12 del mediodía Venezuela, Bolivia, Chile, y también 1 p.m. para Uruguay. Así es que con eso creo que se ubican. Nos vemos. Gracias, Elsie. Adiós.